Tengan a todos ustedes muy buena tarde y sean bienvenidos a la tercera sesión del seminario que nos imparte el maestro José Luis Ibáñez, Aquesto que ven los ojos míos, que en esta ocasión corresponde a, en el siglo XVIII, Mariana Alcoforado, la monja que espera. También les vamos a pedir, por favor, nos hicieran llegar sus sugerencias sobre futuros seminarios que quisieran ustedes que se ofrecieran en esta fundación, para tenerlos en cuenta y ver qué es lo que se puede hacer un poco más adelante. Y sin más, disfrutemos al maestro José Luis Ibáñez. Gracias, muchas gracias. Bueno, a propósito del siglo XVIII, es el siglo XVIII cuando definitivamente se va difundiendo por Europa la lectura de estas cartas que vamos a comentar y a leer hoy. Pero en realidad la experiencia, la historia, el caso del cual surgen las cartas ocurre en circunstancias del siglo XVII. Un poquito más adelante las vamos a detallar, pero yo quiero ambientar el caso empezando directamente por una parte de la segunda de las cartas de este grupo de 5 que se han ido haciendo cada vez no solamente más motivo de estudio y de debate, sino al mismo tiempo han ido comprobando que dependen de una incertidumbre de su origen, y también eso muy pronto lo vamos a enfrentar con los datos de que disponemos. Ahora tenemos la ventaja que no era tan favorable hace algunos años, por lo menos cuando yo empecé a estudiarlas, no era tan fácil conseguirlas. En México se difundieron durante mucho tiempo en grupos que las podían leer en francés o en italiano, y no era fácil realmente encontrarlas en alguna librería, hasta que don Antonio Castro Leal pudo hacer una copia de una edición que diseñó y difundió Jean Cocteau en Francia, con ilustraciones de Modigliani. Después Max Aub, por su lado, hizo lo posible también por llamar la atención, las incluyó dentro de un programa dedicado al tema del amor y a casos muy célebres en la historia, pero nunca se ha sabido realmente, no hay documentación que compruebe que la señora que firma o que habla en las cartas es la misma que, o más bien si la pluma que va redactando las cartas es de la señora que se llama Mariana Alcoforado o no. Pero para poder abordar esto ya con algún apoyo, voy a leerles una parte de la carta segunda, en la cual hay un poquito de la historia en relación con la cual se hilan las 5 cartas que componen este delgado libro. Hoy tenemos la suerte de que la editorial Acantilado, que es tan cuidadosa y tan atractiva, la distribuye por todas partes y afortunadamente se vende mucho, de manera que quien quiera conocerlas en esta presentación, después en el intermedio puede venir a ver aquí, a examinar el librito, y después cuando lo quieran tener lo van a atesorar, y está muy bien impreso y lo acompañan comentarios de presentación lo suficientemente breves para no robar atención a las cartas mismas, y por otra parte están traducidas al español con enorme cuidado y están puestas en el orden
en que se ha llegado a establecer como el orden más propicio para conocer las cartas una tras otra. En los primeros tiempos, cuando se empezaron a leer en Francia y en francés, aunque siempre se ha considerado que tienen un origen portugués, se leían en desorden y según cómo iban apareciendo los papeles. Y la segunda de estas cartas incluye estas líneas que después nos van a apoyar para tratar de ir más adelante. A menudo le dice a su amor que ha desatado esta pasión en la que se mezclan el odio y el amor ante la ausencia del amado. Y aquí se refiere a las circunstancias y a los detalles de cómo se conocieron el amado y ella. A menudo os veía pasar por aquel lugar con un aire que me encantaba y me hallaba en aquel balcón el día fatal en que empecé a sentir los efectos de mi pasión desgraciada. Me pareció que queríais gustarme por más que no me conocíais. Quedé persuadida de que me habíais notado entre todas aquellas que estaban conmigo. Me imaginaba que cuando os detuvisteis, estabais contento de que yo os viera mejor y admiré vuestra destreza cuando espoleasteis el caballo y me sorprendió tener miedo cuando lo hiciste pasar por un sitio difícil. En fin, me interesé en secreto por todas vuestras acciones. Sentí que no me erais indiferente y creí que cuanto hacíais estaba dedicado a mí. Demasiado conocéis las consecuencias de estos principios. Y por más que no he de tener miramiento alguno, no os lo debo escribir por temor a haceros más culpable de lo que sois, si esto es posible, y a tener que reprocharme tantos esfuerzos inútiles para obligarnos a serme fiel. No lo seréis. Puedo esperar de mis cartas y de mis reproches lo que mi amor y mi entrega no han podido sobre vuestra ingratitud. Estoy demasiado convencida de mi desgracia. Vuestro proceder injusto no me deja la menor razón para dudar y debo temerlo todo, puesto que me habéis abandonado. ¿Tendréis solo atractivo para mí y no pareceréis agradable a otros ojos? Creo que no me sentiría ofendida si los sentimientos ajenos justificaran de algún modo los míos. Y quisiera que todas las mujeres de Francia, porque él era francés, os encontraran digno de ser amado, pero que ninguna os amara y que ninguna os gustara. Este deseo es ridículo e imposible. Sin embargo, viene comprobado que no sois capaz de una gran constancia y que podéis olvidarme muy fácilmente sin ninguna ayuda y sin que una nueva pasión os obligue a hacerlo. Quizá desearía que tuvieseis algún pretexto razonable. Es verdad que yo sería más desgraciada, pero vos no seríais tan culpable.
Veo que permanecéis en Francia sin grandes placeres, con entera libertad. Os retienen la fatiga de un largo viaje, alguna pequeña comodidad y el temor de no corresponder a mis entusiasmos. No temáis nada de mí, me contentaré con veros de vez en cuando y solo con saber que estamos en el mismo lugar. Pero quizás me hago ilusiones y más que mis favores os impresionarán el rigor y la severidad de otra. Es posible que los malos tratos os enardezcan, pero antes de comprometeros en una gran pasión, pensad en lo excesivo de mis dolores, en la incertidumbre de mis proyectos, en la diversidad de mis sentimientos, en la extravagancia de mis cartas, en mis confianzas, en mis desesperos, en mis deseos, en mis celos. Os vais a ser infeliz vos mismo. Os conjuro a que aprovechéis el estado en que me encuentro y que al menos no os resulte inútil lo que yo sufro por vos. Hace 5 o 6 meses me hicisteis una desagradable confidencia y con excesiva buena fe me confesasteis que habíais amado a una dama en vuestro país. Si ella os impide volver, decídmelo sin miramientos para que yo no languidezca más. Todavía me sostiene un resto de esperanza y estaría contenta, si no ha de tener efecto alguno, de perderla por completo y de perderme a mí misma. Mandadme su retrato y alguna de sus cartas y escribidme todo lo que ella os dice. Tal vez hallaré algunos motivos para consolarme o para afligirme aún más. Ya no puedo seguir en el estado en que me encuentro y todo cambio me resulta favorable. También quisiera tener el retrato de vuestro hermano y de vuestra cuñada. Todo lo que significa algo para vos me es muy querido y siento una gran devoción por todo lo que os afecta. No me he ocupado nada de mí. Hay momentos en que me parece que aún tendría bastante sumisión como para servir a la que vos amáis. Vuestros malos tratos y desprecios me han abatido de tal modo que a veces no me atrevo ni a pensar que estoy celosa, pues temo desagradaros con este pensamiento y creo que al haceros reproches sufro el mayor de los errores del mundo. A menudo estoy convencida de que no debo manifestaros con furor, como lo vengo haciendo, los sentimientos que desaprobabais. Hace mucho tiempo que un oficial espera vuestra carta. Yo había decidido escribirla de modo que la recibierais sin disgusto, pero esta carta es demasiado extravagante. Es preciso acabarla. No puedo decidirme a terminarla. Cuando os escribo me parece que os hablo y que estáis algo más presente en mí. La primera no será ni tan larga ni tan importuna. Podréis abrirla y leerla, os lo aseguro. Es verdad que no debo hablaros de una pasión que os desagrada. No lo haré más. Dentro de pocos días hará 1 año que me abandoné a vos sin miramiento alguno. Vuestra pasión me parecía muy ardiente y sincera y nunca pensé que mis favores
os hubieran gustado tanto como para obligaros a recorrer 100 leguas y a exponeros a naufragios con el fin de alejaros de mí. Yo no merecía semejante trato. Podéis acordaros de mi pudor, de mi confusión y de mi desconcierto, pero no os acordáis de lo que os obligaría a amarme a pesar vuestro. El oficial que debe llevaros esta carta me avisa por 4ª vez de que quiere marcharse. ¿Qué prisa tiene? Seguramente abandona a alguna desgraciada en este país. Adiós. Al acabar esta carta, mi pena es mayor que la que vos sentisteis al dejarme quizá para siempre. Adiós. No me atrevo a deciros 1000 nombres de ternura, ni a abandonarme sin ninguna sujeción a mis sentimientos. Os quiero 1000 veces más que a mi vida, y 1000 veces más de lo que yo pienso. Qué duros sois conmigo, qué cruel. No me escribís nunca y no he podido contenerme de decíroslo. Voy a comenzar otra vez y el oficial se irá. ¿Qué me importa? Que se vaya. Yo escribo más para mí que para vos. Tan solo intento consolarme. La longitud de mi carta os asustará y no la leeréis. ¿Qué hice yo para ser tan desgraciada? ¿Y por qué envenenasteis mi vida? ¿Por qué no nací en otro país? Adiós. Perdonadme. Ya no me atrevo a rogaros que me améis. Ved a lo que me ha reducido mi destino. Adiós. Y ahí termina la carta segunda. Bueno, vamos ahora a tratar de esbozar un poco la historia que hay detrás de esto, o los datos más bien que se han logrado reunir con alguna certidumbre frente a la general incertidumbre de cuál es la verdad del origen de esta carta. Primero, les voy a leer la ficha que copio de la Enciclopedia Británica para que tenga la suficiente objetividad, y después vayamos por las cartas y podamos conocer, enlazar la intimidad de cada uno de nosotros con la intimidad de esta mujer que se comunica con nosotros a través de cartas que le escribe a quien no quiere responderle. Y vamos a ver qué respuesta le da nuestra intimidad a esta intimidad que se expresa con esta envidiable gramática, con esta envidiable sintaxis, con tal admirable redacción que la ha sostenido y la enriquece en la atención de quienes la leemos conforme van pasando más años y más siglos. Mariana Alcaforado, dice objetivamente la enciclopedia, es el nombre que figura en una fe de bautismo fechada el 22 de abril de 1640 en Bella o Bella. Tenemos amigas
y en el Colegio de México hay dos muy distinguidas amigas que llevan el apellido de este sitio, que viene es Portugal. Nosotros en español diremos Beja. Murió Mariana el 28 de julio de 1723. Y de ahí viene pues que este caso empieza en el siglo XVII y se derrama en el XVIII. Pertenece a los dos. Es una monja portuguesa que durante mucho tiempo se creyó que ella había escrito las cartas portuguesas que en el año de 1669 empezaron a circular en Francia y en francés. Es una colección de 5 cartas de amor. Aunque muchas autoridades de nuestro tiempo rechazan el que haya sido Mariana Alcoforado la autora de estas cartas, y hay varias hipótesis. Lo curioso, lo peculiar de este caso es que aumentan las hipótesis y no se puede encontrar un solo documento que lo compruebe o que lo desmienta. Todos son suposiciones, pero lo que sí tenemos en las manos son los textos formidables que cada vez están mejor traducidos, mejor editados y que están mejor puestos en nuestras manos. Alcoforado entró al convento de Nuestra Señora de la Concepción en el año de 1656. Es alrededor de la fecha en que murió Descartes. Descartes nos deja el prestigio también reconocido de que con él empieza la era de la razón y lo que se denomina como la filosofía moderna. Pero Descartes no pudo discernir desde su propia sabiduría el problema que durante siglos incontables ha sido siempre la tensión entre el cuerpo y el espíritu, que se puede en un momento dado también denominar como mind o esprit, que no quieren decir literalmente lo que en español mente y espíritu, pero en eso no nos vamos a meter. Simplemente vamos a decir que cuerpo y alma en Descartes permanecen todavía divididos, a pesar de que en todo lo demás haya tantos adelantos. Poco a poco se ha ido encontrando lo que ahora hemos asimilado nosotros, aunque todavía los problemas no se hayan resuelto, que alma y cuerpo, espíritu, body and soul, como lo canta una canción, ¿sí? Es una unidad inseparable y cada vez hay nuevos consideraciones de este problema. Pero lógicamente en el siglo XVII todavía estamos en un momento en que cuerpo y alma tienen antes que nada el control de la religión y por lo tanto apenas empiezan a brotar estas rebeldías instintivas para cortar estas cadenas que religiosamente vuelven la pasión amorosa y corporal algo prohibido que ha de vivirse con un grado de vergüenza y de conciencia del pecado. Bueno, entonces alrededor de 1656 se muere Descartes y el mundo se mueve hacia nuestra época, ya sin la presencia física de Descartes. Y con esa orientación también conviene recordar que en el año de 1638, no muy lejos de este 1656, nació Luis XIV.
Y Luis XIV pues empieza la era de su dominio, esta marca de ser el rey sol, cada vez más intensivamente conforme pasan los años en que ya se murió Descartes y en que empiezan a circular simultáneamente estas cartas entre los que saben leer. De manera que en el convento entra esta Mariana Alcoforado, la que consta en la fe de bautismo, entra en el año de 1656 y ahí se convierte, se ordena y después se convierte en la viceabadesa ya en el año de 1709. Las cartas empezaron a circular en Francia en el año de 1669, en el mes de enero, y en lengua francesa, que es la lengua del amado. Y se traducen, según se dice y se señala, de un original en portugués que no se conoce. O que quiero decir, no se ha podido comprobar que haya salido este original de la mano de la propia Mariana Alcoforado. En un prefacio para la primera edición que se hizo de estas cartas, el editor, que se llamaba Claude Bardin, reclamaba que estas cartas habían sido escritas no por una mujer, sino por un hombre, y que por lo tanto eran una ficción y no realmente un testimonio de un problema íntimo que hubiera vivido una monja por haberse enredado con un profanador del claustro. Entonces, cada quien cuenta la historia, pues un poco como a la manera de Rashomon, de modo que ustedes también tienen derecho a tomar el camino que quieren. Entonces, Claude Bardin reclamaba esto y decía, y por la manera tan fina y por la calidad del lenguaje con que están escritos, tiene que ser entonces un hombre de rango muy elevado, aristocrático, muy bien preparado, o sea, se imaginaba así el genio con todas las ventajas. Pero que este mismo señor, este mismo editor, no podía dar el nombre de esta personalidad porque no lo conocía y no había ningún documento que lo comprobara. No tenía información sobre las fuentes, ni tampoco sabía quién había sido el traductor, y a partir de ahí empieza este sello del caso de las cartas que se transformaron por Vox Populi en cartas de la monja portuguesa para sugerir esta incertidumbre de que no sabemos bien ni podemos comprobar quién hizo qué cosa. Entonces dice, las cartas se hicieron populares sin dificultad y sobre todo por la intriga a la que se referían, que es, a pesar de que es muy normal en los siglos, sobre todo en el 16 y en el 17, que los militares más dignos o los más recomendados o los que se supone que son más respetables tienen permiso de entrar a los conventos y a los claustros, pues lógicamente esto propicia toda clase de excitaciones en ambos lados, y por eso también suceden estas situaciones en las que los galanes regresan a sus lugares de orígenes, en particular el caso de de Mariana Alcoforado, que muy probablemente sí vivió esta aventura, aunque no hubiese escrito ella misma las cartas. Se enredó con un militar distinguido durante un tiempo en que Francia ocupó a Portugal, ¿sí? Y eso favoreció el que tenían privilegios de circulación en la vida de Portugal, porque precisamente eran el país invasor. Bueno, entonces con todas estas confusiones cada vez vamos sabiendo menos, no cada vez vamos sabiendo más,
Pero lo curioso es que en sentido contrario, mientras menos sabemos y mientras menos podemos comprobar, más atractivas y sugerentes resultan las cartas, porque cada quien pone la historia que cada quien quiere construir conforme las va escuchando, y cada uno va escribiendo, uno va leyendo lo que escribe esta mujer abandonada, que se confiesa religiosa, pero al mismo tiempo uno va completando todo lo que no está documentado. Y de esa manera nunca se hace la misma lectura, porque como en este caso, en un grupo tan distinguido, tan solo de atender los pares de oídos que están aquí frente a mí, por cada par de oídos hay una diferente construcción conforme vayamos leyendo los párrafos de esto. Y cada uno de ustedes tendrá la historia que contar y defender su propia versión. Bueno, entonces circularon, se hicieron muy populares, y la intriga sería muy simple al mismo tiempo que muy ordinaria, y por eso no es tan interesante en sí misma la historia de la monja abandonada o frustrada. Lo que es extraordinario es la literatura en que se convierte, y que esto es bueno que lo tomen ustedes en cuenta, que va a conectar, sí, con ese siglo XVIII, en donde gradualmente lo que se llama el género epistolar definitivamente se arraiga y se asienta con el derecho propio de ser considerado como un género aparte, y no solamente como una especie de documentación de intimidades que no tienen mayor importancia literaria finalmente. Y para poder afirmar esto, no pierdan de vista ustedes que justamente en el siglo XVIII es un militar francés de muy alta posición y de muy alta cultura el que inventa esta estructura que cada vez se estudia con más cuidado porque lo merece, que se llama las relaciones peligrosas. Las relaciones peligrosas siempre ha sido estudiadísima y apreciadísima. Es una gran creación literaria, pero además de que es gran literatura, toda ella se niega por voluntad del militar que la escribió, que se firma Choderlos de Laclos. Este francés no quiere narrar y decía allá en la fuente había un chorrito y ya se hace grandote, se hace chiquito, sino que uno entra directamente a leer las cartas que están escribiendo los personajes que las escriben, ¿sí? Aquí no es uno el intruso que se apodera del manuscrito para leer qué escribió esta señora, sino que el autor quiere que nosotros, los lectores de esta novela epistolar, porque toda ella está hecha con cartas, viva eso que ahora vivimos en los email, pero que en el siglo XVIII se volvió una costumbre social, un rito social importantísimo. Porque la situación de esa novela plantea que un aristócrata sale de una cena muy elegante en París, llega a su casa a las 11 de la noche o 12 y se sienta a darle las gracias a la señora, a la anfitriona, y dándole las gracias y mencionando todos los deleites de la cena y de la reunión y los atractivos de la concurrencia con la que él estuvo, recrea todo este reciente pasado y lo vuelve literatura recreada, reinventada en fresquito, ¿sí? Salió de la cena y escribió no la crónica de la cena, sino creó literariamente la cena después de haberla vivido. Esto es muy importante distinguirlo porque vivimos siempre la inseguridad de si al escribir un episodio, al transformarlo en literatura, es requisito que, como se creyó en el siglo XIX en algún momento dado, tenía que ser tal cual. Esto, al viajar a la página, tenía
que preservar su realidad material esta y aparecer tal cual, como cuando decimos, ay, en este cuadro, mira, le falta nada más hablar, está idéntico que afuera del cuadro. Y para eso es muy importante no olvidar la famosa, muy repetida, pero siempre oportuna anécdota de Picasso. Cuando él entregó ya a principios del siglo XX el famoso retrato de Gertrude Stein, entonces le decían los amigos de Gertrude Stein, no se parece nada. Y entonces él contestó, ya se parecerá. Eso es formidable, porque resulta que ahora los que conocen el cuadro les enseñan una fotografía de Gertrude Stein y dicen, no se parece nada. ¿Sí? Lo que la revela es el cuadro que hizo Picasso, y por eso es tan maravillosa la respuesta, ya se parecerá. Pero hay momentos en los cuales tenemos esa inseguridad de si eso que dice Picasso es lo deseable, o lo deseable es que lo de aquí, cuando se mueve de aquí para acá, no cambie. Bueno, eso también se puede aplicar a la literatura. Entonces es un gran paso de la cultura occidental que yo empiece a practicar el derecho de que salgo de un evento y lo vuelvo a inventar, y lo invento ahora para volverlo literatura. Comento esto así con este detenimiento porque por lo menos en mí hay no la seguridad, pero sí la confianza de que esta literatura, al tenerla aquí enfrente, ella misma nos dice todo lo que cada lector quiera saber de este caso, todo lo que los documentos no pueden comprobar, como en el caso de Picasso, que logró incluir en el cuadro todo lo que el mundo no sabía de Gertrude Stein. Y ahora ahí está, pero está, Dios mío, Gertrude Stein está protestando, yo creo. Sí. Bueno, perdón, son los aparatos, bueno, pero afortunadamente se va a callar, ya. Bueno. Entonces, como decía, tomen en cuenta pues la posibilidad creativa involucrada en esto que estamos conociendo y leyendo, y la oportunidad esta extraordinaria de sentir que estamos realmente creando esta realidad en sus sílabas, en sus signos. Por eso, más adelante en la lección voy a tratar de mostrarles a ustedes la estrategia que parece tener quien haya escrito estas cartas, cuando con toda conciencia literaria de pronto incluye un monosílabo que es una exclamación, o de pronto decide construir una oración que dura media página. Tratar de escribir media página o más, eso es el arte de Góngora, que pone a todo el mundo muy nervioso, porque uno empieza así con mucho gusto, es como estas largas frases de Mahler que afortunadamente ya hemos asimilado, pero que el mundo no quiso aceptar al principio y que ahora son ya súper aceptadas. Entonces, este problema de lo largo, no por sí mismo, sino frente a lo corto, cuando la frase está frente a frente, en pugna por decisión del escritor, en la misma página. Entonces pasan cosas en la página y nos pasan cosas a nosotros. Ya en el siglo XX, con las hazañas de Joyce y sobre todo con esa longitud famosísima, virtuosísima de las oraciones de Proust, no nos podemos escandalizar ni de lo corto ni de lo largo. Pero quiere decir entonces que cuando leemos, una de las educaciones del acto de la lectura es voy a decir la palabra en inglés porque no encuentro una traducción satisfactoria en español, aunque podemos decir percepción, pero como se dice en inglés, awareness,
que no es la conciencia precisamente, sino lo que más o menos, en más palabras, decimos nosotros, darse cuenta, ¿sí? Que me doy cuenta, aunque no tengo conciencia, me doy cuenta porque me detengo de pronto y empiezo a apreciar la relación de una sílaba con otra, de cuánto dura una frase en comparación con otra, no por sí mismas. Lo mismo sucede en todas las artes. En la tradición de la pintura, la enseñanza de la pintura implica el trazo largo frente al trazo corto, sobre todo en el dibujo. Y en las épocas en que el dibujo se estudiaba con la conciencia religiosa, teológica, de que a través de las enseñanzas tradicionales de la religión, Dios, al hacer el universo y a nosotros, primero nos dibujó y después nos dio la tercera dimensión. Esa fue la base de la enseñanza tradicional del arte de la pintura, y no se podía entrar directamente a hacer lo que hizo Jackson Pollock, a no dibujar y ¡pum! ¿Sí? Con la acción directamente hacer el cuadro, ¿sí? Con la energía, ¿sí? Esto pasaron 20 siglos del cristianismo para que pudieran ser, pero todavía justamente en la era en que hay esta transición de Descartes y del dominio, el absolutismo de Luis XIV, es bueno darse cuenta de que el mundo está pugnando ya a lo que va a llegar después, a toda clase de divisiones, en donde nos vamos a dar cuenta todos de que justamente la vida que vivimos es contradictoria y no tiene un solo lado, sino tiene por lo menos dos. Y en esta pugna entre los dos lados, de pronto, ya en el siglo XX, nos fijamos en algo que durante muchos siglos la religión no nos permitía atender, pero que ahora ya, aunque no sea vox populi, nos damos cuenta de que así es. Dijo un poeta griego un día: odio y amo. No se había dicho esto, por lo menos verbalmente. Y pasaron muchos siglos para que empezaran a decir los grandes escritores, los grandes artistas, los grandes poetas, a decirlo en las lenguas de cada poeta, de cada uno de los que no fueron griegos como él. Nosotros, curiosamente, oímos esto muchas veces sin darnos cuenta, pero la próxima vez que ustedes, que seguramente tienen el gusto de ir a los conciertos de Karl Orff con Cátuli Carmina o Carmina Burana, sobre todo Cátuli Carmina o Cátuli Carmina o Carmina, porque se puede decir de los dos modos, Cátuli Carmina o Cátuli Carmina se llama así queriendo decir el canto de Catulo, y Catulo es este poeta que un día dijo: odio y amo. Y cuando uno, si tienen ustedes grabaciones de Cátuli Carmina, vean el texto, que como está en latín, a veces lo imprimen traducido también, o en griego, a veces, no, más bien es en latín como se reproduce en los discos. Ahí pueden ustedes ver cómo lo cantan, esta contradicción, odio y amo. Y esta situación que vive Catulo expresa que cuando él tiene celos de su amada, la imagina traicionándolo y cometiendo tales excesos que mientras su pasión celosa le hace fantasear de todos los excesos que él se imagina que es capaz de cometer la amada, entonces la odia, pero de pronto se encuentra con que está imaginando lo contrario. Yo encuentro que eso coincide mucho con lo que en estas cartas escuchamos, que más tarda ella en decir que siente odio para que se le transforme en la misma oración en amor, y que llega un momento en que puede controlar más el odio
que el amor. Y ustedes lo podrán apreciar cada uno desde su propia experiencia y sensibilidad. Bueno, entonces dice, la situación pues vulgarzona, que esquemáticamente está como antecedente de las cartas antes de ser literatura, es el caso, la intriga de un oficial francés que sedujo a una monja de muy buena familia, porque ella, Mariana Alcoforado, está comprobado que era una mujer rica. Una familia muy acomodada en un convento en una provincia que se llama Alentejo. Temiendo las consecuencias, él se regresó rápidamente a Francia. Las cartas muy vívidamente describen la fe traicionada de la monja y su desilusión, su engaño, y generalmente se aceptaba que eran auténticas cartas en el tiempo de su primera publicación. Pero más adelante, conforme se fueron multiplicando las ediciones, el supuesto autor, hombre de calidad, fue identificado ahora con el nombre de el caballero letra C, porque era un formalismo convencional, un cliché, que cuando alguien quería firmar un texto, pero no quería delatar al verdadero firmante, entonces ponía la inicial nada más y una raya, y entonces así uno tenía que respetar eso o contratar a Sherlock Holmes para averiguarlo. Entonces, este señor después se ha comprobado que se llamaba el conde de Chamilly, y el traductor de las cartas que supuestamente las pasó del original en francés, en portugués, a la versión en francés, que es la más divulgada y conocida, es un señor que se firma con el nombre de Guillerag, ¿sí? Bueno, que se supone que el nombre completo es Gabriel Joseph de Lavergne, Visconte de Guillerag. Al llegar a 1810, hay un erudito que se apellida Boissonade y que reclamó tener una copia de la primera edición de las cartas en la cual una mano desconocida, el nombre del escritor se fingía como Mariana Alcoforado. Esto después se desmintió porque se encontró la fe de bautismo de una señora, Mariana Alcoforado, pero incluso llegó a fabricarse esta otra hipótesis. Más tarde se comprobó que María Ana Alcoforado había vivido en el lugar que se llama Béjar en los años de 1660, y a pesar de ciertas inconsistencias se asumió que ella era el autor de estas cartas, hasta que un señor que se apellidaba Green en el año de 1926 encontró un documento en 1668 en el cual se asentaba que el autor de esos textos era el vizconde de Guillerag, y que no había sido realmente el traductor de las cartas portuguesas, sino el verdadero autor de ellas. A pesar de esta prueba, sin embargo, el debate de la verdadera autoridad comprobable de las cartas nunca se ha despejado, y hemos llegado al siglo XXI con más incertidumbre que antes. El duque de San Simón, que las trajo a la atención en un momento dado con todo el apoyo de su nombre tan conocido, ayudó a que la gente le prestara más atención con seriedad. Y como antes habían recibido elogios de grandes personajes de la
de las cumbres de gracias. Es que desgraciadamente yo soy de las víctimas de que el celular, si suena cuando estoy dando una clase o contando un chisme, me desconecta. Y el problema es que ya no regreso. Me despide quién sabe a qué dimensión. Y entonces por eso siempre dependo, como Blanche Dubois, de la gentileza de los extraños para poder continuar. Así que de veras doy las gracias, y por eso les pedimos al principio que sí se cercioren. Le pueden poner el vibrador, ¿sí? Y ya con eso ya podemos continuar. Bueno, voy a tratar de hilarlo. Resulta que corre la voz de que el secretario de Luis XIV es el verdadero autor de las cartas. Entonces ustedes comprenderán que cada vez se va encontrando a alguien más importante históricamente, para que, si no se le puede atribuir a él que él sea el autor, a alguno de sus empleados, a alguno de sus ayudantes, para tener más llamadas de atención. Y todo eso comprenderán que las hace más sensacionales, y cuando la gente las quiere leer por sensacionales, pues queda desarmado porque se encuentra que son gran literatura. Y como gran literatura, pues el que quiere nada más divertirse con ellas o morbosamente se acerca a ellas, pronto las abandona. Pero el que realmente tiene la sensibilidad va, como cuando uno oye una música de cámara o una gran sinfonía o una sonata, una gran composición musical, uno necesita volverla a oír y volverla a oír, y cumple uno lo que dijo Calderón de la Barca alguna vez, ¿no? Tiene uno la sed con que nació el oído, dice Calderón de la Barca. ¿Sí? Es cierto, ¿sí? Como quien necesita tomar agua por la boca, así el oído tiene sed. Y este fenómeno es un fenómeno que siempre vale la pena repasar. Es un fenómeno que siempre obsesiona sobre todo a los poetas. Se llama sinestesia, y es lo contrario de la anestesia. Si la anestesia anula nuestra sensibilidad, la sinestesia la excita. Los 5 sentidos se excitan con tal intensidad que entonces, como pasan las enfermedades terribles y terminales, cuando viene esto que se llama metástasis, donde un órgano hace la función del otro, así pasa con los órganos de la sensibilidad. La boca desempeña las funciones del oído y viceversa. Y entonces los poetas van encontrando motivo para estructurar sus poemas con esta excitación. Y esto además dependía de una educación teológica muy fuerte, porque el propio Tomás de Aquino, cuando trasladó la sabiduría de Aristóteles pagana al mundo cristiano mediante su Suma Teológica, él planteó toda esta teoría, esta teoría que prevalece y que es muy cierta, que tiene muchos fundamentos comprobables y que siguen siendo vigentes, que si lo misterioso del universo no entra por los canales de los sentidos, de los 5 sentidos, olfato, gusto, tacto, vista, etcétera, si no entra por ahí el universo y sus misterios, entonces no nos cabe en la cabeza, como decimos en el lenguaje doméstico, no me cabe en la cabeza. Y para que me quepa en la cabeza lo tengo que palpar, y al palparlo primero me doy cuenta, y después viene un proceso que depende de las dotes particulares de cada quien y de las propias magnitudes de su sensibilidad para transformarlo más allá del el solo haberlo palpado. Entonces, para los poetas, para los escritores, ya sea en versos o en prosa, es importantísimo
el excitar la experiencia en la sensibilidad para que vaya más allá de sí misma, y donde de repente lo que está aquí en el oído esté allá en la vista y viceversa, de una manera milagrosa, misteriosa. Claro que esto a los teólogos les será deseable plantearlo así en relación con las verdades de Dios, pero conforme fuimos evolucionando, las sociedades laicas y los poetas ya no devotos, particularmente los románticos, fueron rompiendo estas cadenas, fueron usando esos procedimientos y fueron abriendo los caminos de los cuales somos nosotros los más directos beneficiados. Entonces así pasa cuando uno lee estas cartas, que conscientemente o no va uno viviendo muchos momentos de sinestesia, donde sin tenerlo que razonar, lo que va uno viviendo es la experiencia amorosa, que también tiene esta virtud, porque justamente en el momento clímax de una relación amorosa, cuerpo y espíritu, todo se aviva, y al avivarse todo se vuelve sinestesia, el estado ideal, que cuando se busca con la droga es más peligroso, porque después la caída hace desear la droga y no ocurre ya lo que queremos mediante la droga. Bueno, en fin, esto es demasiado obvio como para seguirlo comentando, pero entonces estas cartas de esa manera desconcertante fueron ganando tal prestigio que de pronto poetas de la talla de Rilke, Rainer Maria Rilke, dijeron: yo tengo que leer eso, y lo leyó y se quedó absolutamente cautivado por cada sílaba que leía, ¿sí? Y así el gran crítico que fue contrincante de Proust, que se llamaba Saint-Beuve, también fue uno de los que descubrieron las cartas de la monja portuguesa, y así llegaron en un momento dado a los grandes intelectuales de México, particularmente Edmundo Gorman, que tenía grupos con los cuales leía esto, casi eran unos cenáculos, que en ese tiempo pues eran muy poquitos los que podían estar en contacto con la guía formidable de Edmundo Gorman. Y así es como empezaron a difundirse entre gentes nuevas, pero muy creativas y muy vivas, que en sus clases de la Universidad o del Colegio de México fueron estudiando estas cartas fuera de cualquier control religioso, y así México tiene contacto muy fecundo y tiene ensayos excelentes, y hay grandes lectores de estas cartas que no las dejan de leer y de estudiar, como seguramente quienes las van a descubrir a partir de hoy querrán seguirlo haciendo el resto de su vida. Y queda ya unas cuantas líneas nada más de la ficha de la Enciclopedia Británica, que ahí estará siempre al alcance de todos ustedes, y si alguien no quiere ir a la enciclopedia y ahorrarse el viaje, les dejo aquí una copia para quien se la quiera llevar, o si Luz Helena nos hace favor de tenerla a disposición para que después la que lo solicite aquí mismo le ayuden a tener fotocopias de ella. Y aquí hay algunas otras citas que les van a completar el gusto de su lectura después de esta presentación. Aquí mismo está engrapada una hoja en donde reproduje algunas fechas y algunas citas finalmente, ¿sí? Para que enlacen también con el caso de Baruch Spinoza, que es portugués, sefardí, y que se fue a Holanda, la familia de él. Y entonces Spinoza, ahora sabemos que Spinoza fue lo que no logró avanzar Descartes en relación con cuerpo y alma como relación congruente y armónica, no como separación, lo logró Spinoza. De manera que lo que uno hace, lo hizo el otro, y nosotros somos los beneficiados, para que siempre nos sintamos con ventajas que Luis XIV no tenía. Tenía otras ventajas, pero no estas, ¿sí? Bueno, y entonces aquí tienen esas fechas,
Y luego también hay los que son muy aficionados a la literatura policíaca del siglo XIX, conocen el nombre. Aquí tengo presente a una querida amiga que está descubriendo al escritor Wilkie Collins. En la familia Castro, tan presente, integrada aquí, la familia Castro, don Antonio era un muy devoto de la literatura de Wilkie Collins, y él inventó una novela que se considera la mamá de todas las novelas policíacas, que se llama La Piedra Lunar, The Moonstone, ¿sí? y otros relatos. Y Wilkie Collins también se fascinó con las cartas de la monja portuguesa, y así pues hay muchos enlaces que aquí les señalo, y les repito el de Choderlos Laclos. Después, finalmente, les quiero leer una cita en homenaje a las distinguidísimas señoras que están aquí, y para que se encelen los señores, que el historiador Michelet les da como homenaje y les dice: la mujer posee la segunda visión, las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres, dice Michelet, nacen y mueren sobre el pecho de una mujer. Entonces tómenlo en cuenta, y no literalmente. Y como remate, nuestro Carlos Fuentes, que dice, como gran escritor: no sabemos qué es el cuerpo. No sabemos qué es el cuerpo. No sabemos qué es el alma. Él lo plantea mucho mejor, pienso yo, que en el siglo XVII Descartes y todos los anteriores. No sabemos qué es el cuerpo, no sabemos qué es el alma. Y nada nos identifica más a todos que la ignorancia de lo que somos, ¿verdad? Bueno, esto lo van a encontrar ustedes siempre a la mano en el prólogo de la novela Aura, ¿sí? Que es muy conocida, que probablemente todos la tienen, y si no, aprovechen que ahorita se acaba de reeditar en conmemoración de su cincuentenario, y que es suficientemente corta e inquietante como para que a partir de este epígrafe lo quieran ustedes tocar. De manera que aquí está, ¿sí? Para que puedan verlo. Bueno, en la segunda parte de nuestra lección vamos a leer más, y nos vamos, yo espero, a sacudir más el alma y el cuerpo con esta gran literatura. De manera que vamos a ver, estamos ahorita llegando a las, si alguien me dice la hora para que no tenga que volver a sonar. Sí, yo creo que es buen momento para que hagamos el intermedio, y aquí están a su disposición y pueden venir a consultar el librito del cual leo lo que les traje, y después de un pisco labis continuamos. Voy a leer el principio de la carta número 3, en donde hay una pregunta que yo creo que no necesita explicaciones, pero que quiero que registren ustedes con la fuerza que corresponde. Se pregunta a ella en la carta 3: ¿qué será de mí? ¿Y qué queréis que haga? Para quienes tienen suficiente familiaridad con el francés, es bueno que sepan que la actriz María Casares, en los años 60 del siglo pasado, grabó un disco maravilloso que seguramente ya está trasladado a los nuevos medios, y que son las cartas de la monja portuguesa en francés. Yo me las memoricé con ese disco, y entonces, porque además María Casares es una de las mujeres más geniales que han habido en el arte de la actuación, y cuando tengan ustedes oportunidad de oírla en francés, porque ella
se refugió en Francia por la guerra civil y ya se hizo totalmente francesa, y entonces no tenía para nada acento español, y todo lo que hizo lo hizo ya como una francesa. Y ustedes la recordarán en la figura de la muerte en la película de Cocteau, y en el teatro era absolutamente prodigiosa, y dejó afortunadamente varias grabaciones. Alcanzó todavía los videos en la televisión y murió poco antes de que terminara el siglo XX. Pero cuando puedan ustedes tener acceso a las cartas de la monja portuguesa con María Casares, la van a escuchar diciendo esto: qu'est-ce que je deviendrai et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? ¿Qué será de mí y qué queréis que haga? Qué lejos me hallo de lo que había previsto. Esperaba que ibas a escribirme desde todos los lugares por donde pasarais, y que vuestras cartas serían muy largas, que mantendríais mi pasión con la esperanza de volveros a ver, que una total confianza en vuestra fidelidad me daría algún reposo, y que a pesar de todo me hallaría en un estado bastante soportable y sin excesivos dolores. Incluso había pensado en algunos débiles proyectos de hacer todos los esfuerzos de que yo podría ser capaz para curarme, si pudiera saber con toda certeza que me habíais olvidado por completo. Vuestra ausencia, algunos sentimientos de devoción, el temor de arruinar del todo el resto de mi salud a causa de tanto velar y a causa de tantas inquietudes, las pocas probabilidades de vuestro regreso, la frialdad de vuestra pasión y de vuestra última despedida, vuestra marcha fundada en tan malos pretextos y otras 1000 razones demasiado buenas y demasiado inútiles, parecían prometerme un socorro bastante seguro en caso de necesitarlo. No debiendo, en fin, luchar más que contra mí misma, nunca pude desconfiar de mis debilidades, ni temer lo que hoy sufro. Y ahora viene la exclamación, el monosílabo: ay. Bueno, yo les pido que cuando tengan oportunidad le den un poquito de tiempo libremente en sus reflexiones a las exclamaciones, interjecciones cuando aparecen en los textos que ustedes lean en la semana espontáneamente. Nada más deténganse un momentito, repítanlo y fíjense bien si la vocal está antes de la consonante o al revés. No es lo mismo ay que ya, ¿verdad? Tampoco ahí. Decimos ahí te voy, pero se escribe ahí te voy. Bueno, entonces ay, la consonante después, y le concedan la probabilidad a la exclamación de que cada vez que nosotros tenemos un impulso que viene desde lo más hondo de nosotros y que no se puede quedar ahí, sino que quiere salir y convertirse en una palabra, cuando llega al exterior no alcanza a tomar forma de palabra, pero como sale, esa es una exclamación. Y por eso nunca se puede más que sugerir mediante un monosílabo o un bisílabo, ¿sí?, que se registra de acuerdo con ciertos clichés, pero que antes que nada por su naturaleza es bueno librar de cualquier reglamentación. Casi todo, bueno, no casi todo el mundo, pero muchas veces nos preguntan en clases, ya sea de teatro o de literatura, ¿y cómo se dice una exclamación? ¿Sí? Bueno, a mí me gusta ilustrarlo esto poniendo el ejemplo de
¿cómo escribe usted una tos? ¿O cómo escribe usted un estornudo? Porque que se escriba chis no quiere decir cómo estornuda usted. Y nadie estornuda igual, nadie se ríe igual, nadie tose igual. Los autores de teatro, los grandes autores de teatro, nos ponen esto en su plato, pero no nos damos cuenta muchas veces. Me gusta mucho recordar una anécdota de una ilustre actriz irlandesa desconocida en México, pero que era un genio, y formaba parte de la Compañía Nacional de Inglaterra, y le tocó en un momento dado hacer a la sirvienta del burgués gentilhombre, que muchos de nosotros recordamos mejor como Delia Magaña frente a Joaquín Pardavé en la versión mexicana de esta obra. En el francés originalmente es el burgués gentilhombre, y entonces la sirvienta entra a escena y ve al patrón que toda su vida lo ha visto con los blue jeans o las pijamas que use, lo ve ahora vestido como nuevo rico y le da un ataque de risa. Y entonces siempre se roba la obra la sirvienta con ese ataque de risa. Y esta mujer empezó a vivir la angustia que se vive a veces, que con todo y el talento y la experiencia no podía hacer la escena y le quedaban muy pocos días porque las compañías de repertorio tienen muy pocas oportunidades de ensayar. Entonces fue a ver al jefe de la compañía y le dijo: pon una suplente porque yo no sirvo para este papel. Entonces el jefe, con muy buena antena, le dijo: mira, vete a tu casa, tranquila, no vengas a ensayar mañana y resuélvelo pasado mañana. Si te quieres ir, te dejo ir, pero si no te quieres ir, mañana no vengas a ensayar. Y entonces ella, dentro de su sentido de responsabilidad, estaba desesperada y de pronto tenía el libreto aquí enfrente y sus ojos cayeron en el libreto y se empezó a fijar que decía y puntos suspensivos, cambiaba el renglón. Después U, siempre cambiaba la vocal, empezó a notar cambios y empezó a darse cuenta de que el ataque de risa no le salía a ella porque la risa en escena no la podemos hacer espontáneamente porque hay que hacerla todos los días y a nadie le puede dar risa espontánea a las 7 en punto de la noche porque le toca, ¿sí? Es un problema muy importante. Entonces hay que hacerlo técnicamente, y cuando ella se dio cuenta de que podía organizarlo así, bueno, se cubrió de gloria, como todas las actrices que han hecho esa escena. Es una escena tan exigente como ustedes no se pueden imaginar. Cuando una vez vino una compañía de la comedia francesa aquí a México, estábamos viendo la función y por la altura de México, como es un problema respiratorio tan fuerte que hay que hacerlo técnicamente, la altura de México aquí, quién sabe qué efecto tuvo en su cuerpo, y vimos a la muchacha en el centro del escenario en pleno ataque de risa prodigioso, con el público feliz admirándola, y de repente, como si la hubiera fulminado un rayo, hizo así, ¡chas! Tuvieron que bajar el telón, le vino una especie como de paro respiratorio, que afortunadamente sobrevivió, pero un menudo susto para todo el público y para ella. Y es eso, que estas cosas tienen que ver con la respiración, para que en lo posible les den chance a sus propias respiraciones cuando vean las exclamaciones, y consideren que cada vez que hay una exclamación está cifrando, está dando el signo de que dentro de la persona que está hablando o escribiendo, como en este caso, hay un impulso de las zonas más internas que viene como un flujo, quiere convertirse en elocuencia y no alcanza a hacerlo, pero se cifra en esa representación convencional pero eficaz, como en este caso, que de pronto
después de decir: no debiendo en fin luchar más que contra mí misma, nunca pude desconfiar de mis debilidades ni temer lo que hoy sufro. Punto y seguido, se abre el signo de admiración. Coma. Mientras se organiza para poder articular y estructurar la siguiente línea en esta prosa formidable. Fíjense lo que sigue. ¿Ustedes creen que se puede hacer como tienen que hacer muchas veces los locutores por exigencias de la publicidad? ¡Ay, qué digna soy de compasión! Borrar la exclamación para poder decir la frase larga. Ahora escuchen. ¡Ay! ¡Qué digna soy de compasión! Por no poder compartir con vos mis dolores y por hallarme sola y desgraciada. Este pensamiento me mata y muero de horror al pensar que nunca habéis sido del todo sensible a nuestros placeres. Sí, ahora veo la mala fe de vuestros arrebatos. Me traicionabais cada vez que decíais lo encantado que estabais de encontraros a solas conmigo. Únicamente a mis importunidades debo vuestros apremios y vuestros arrebatos. Con frialdad os propusisteis enamorarme, considerasteis mi pasión como una victoria y vuestro corazón jamás estuvo profundamente afectado por ella. Qué desgraciados sois y qué poca delicadeza tenéis si solo de este modo supisteis aprovecharos de mis entusiasmos. Y ¿cómo es posible que con tanto amor yo no haya podido haceros completamente feliz? Solo porque os amo, lamento los infinitos placeres que habéis perdido. He de pensar que no quisisteis gozarlos. Si los conocierais, encontraríais sin duda que son más delicados que el placer de haberme engañado. Habríais experimentado que se es más feliz y que se siente algo mucho más intenso cuando se ama violentamente que cuando se es amado. No sé lo que soy, ni lo que hago, ni lo que deseo. 1000 sentimientos opuestos me desgarran. ¿Es posible imaginar un estado tan deplorable? Os amo perdidamente y me importáis tanto como para no atreverme quizás a desear que os conturben los mismos arrebatos que a mí. Me mataría o me moriría de dolor sin necesidad de matarme, si estuviese segura de que nunca halláis descanso, de que vuestra vida solo es confusión y agitación, de que lloráis sin cesar y de que todo os resulta odioso. Si no puedo soportar mis males, ¿cómo podría soportar el dolor que me causarían los vuestros, a los que sería 1000 veces más sensible? Sin embargo, tampoco puedo decidirme a desear que no penséis más en mí. Y si he de hablaros con sinceridad, estoy furiosamente celosa
de todo aquello que en Francia os causa alegría, de todo aquello que afecta a vuestro corazón y a vuestro gusto. No sé por qué os escribo. Ya me doy cuenta de que solo sentiréis piedad por mí, y yo no quiero vuestra piedad. Siento un gran despecho hacia mí misma al reflexionar acerca de todo lo que os he sacrificado. He perdido mi reputación, me he expuesto al furor de mi familia, a la severidad de las leyes de este país para con las religiosas, y a vuestra ingratitud, lo que me parece la mayor de todas las desgracias. Sin embargo, me doy cuenta de que mis remordimientos no son verdaderos, de que quisiera con todo mi corazón haber corrido mayores peligros por vuestro amor, y de que siento un funesto placer por haber arriesgado mi honor y mi vida. ¿Acaso no tenía que estar a vuestra disposición todo lo que poseo de más preciso? Y no he de estar muy satisfecha de haberlo empleado así. Incluso me parece que no estoy muy contenta ni de mis dolores, ni del exceso de mi amor, aunque no pueda ilusionarme lo suficiente como para estar contenta de vos, infiel de mí. Vivo y hago tantas cosas para conservar mi vida como para perderla. Me muero de vergüenza. Mi desesperación se halla solo en mis cartas. Si os amara tanto como 1000 veces os he dicho, no haría mucho tiempo que estaría muerta. Os he engañado y a vos os toca quejaros de mí. Ay, ¿por qué no os quejáis? Os he visto partir. No tengo la esperanza de veros regresar nunca más. Y sin embargo, respiro. Os he traicionado y os pido perdón, pero no me lo concedáis. Tratadme severamente. ¿No creéis que mis sentimientos son lo bastante violentos? Sed más difícil de contentar. Ordenadme que queréis que muera de amor por vos, y os conjuro a que me concedáis este socorro para que yo supere la debilidad propia de mi sexo y para que todas mis incertidumbres acaben en una verdadera desesperación. Un fin trágico os obligará sin duda a pensar en mí a menudo. Mi memoria os será cara y quizás quedaréis sensiblemente afectado por una muerte extraordinaria. ¿No sería mejor esta muerte que el estado a que me habéis reducido? Adiós. Quisiera no haberos nunca visto. Me doy cuenta vivamente de la falsedad de este sentimiento, y en el instante en que os escribo sé que prefiero ser desgraciada al amaros a no haberos visto nunca. Acepto pues sin protesta alguna mi adverso destino, ya que no habéis querido mejorarlo.
Adiós. Prometedme que si muero de dolor, me lloraréis tiernamente, y que al menos la violencia de mi pasión os cause disgusto y os aparte de todo. Este consuelo me bastará, y si es necesario que os abandone para siempre, no quisiera en modo alguno entregaros a otra. ¿Acaso no seríais muy cruel si os valierais de mi desesperación para volveros más atractivo y para vanagloriaros de haber inspirado la mayor pasión del mundo? De nuevo, adiós. Os escribo estas cartas demasiado largas y no me preocupo lo bastante de vos, pero os pido perdón y me atrevo a esperar un poco de indulgencia para una pobre insensata que, como vos sabéis, no lo era antes de amaros. Adiós. Me parece que os hablo demasiado a menudo del insoportable estado en que me encuentro. Sin embargo, desde el fondo de mi corazón os agradezco el desespero que me causáis, y detesto la tranquilidad en que viví cuando no os conocía. Adiós. Mi pasión crece por momentos. Cuántas cosas tengo de deciros. Y ahí termina la carta tercera. ¿Sí? Ahora vamos a leer la quinta, que es la última. Os escribo por última vez, y por la diferencia de los términos y del estilo de esta carta, espero haceros comprender que al fin me convencisteis de que ya no me amáis, y que así pues yo también he de dejar de amaros. Os mandaré por el primer medio todo lo que aún me queda de vos. No temáis que os escriba, ni tan siquiera pondré vuestro nombre en el paquete. He encargado de este detalle a doña Brites, a la que tenía acostumbrada a confidencias muy distintas de esta. Sus gestiones me resultarán menos sospechosas que las mías. Ella hará todo lo necesario para poder asegurarme de que habéis recibido el retrato y los brazaletes que me disteis. No obstante, quiero que sepáis que desde hace unos días tenía deseos de quemar, de romper estas prendas de vuestro amor que me eran tan queridas, pero os he demostrado tanta debilidad que no me habríais creído capaz de llegar a tal extremo. Quiero pues gozar de toda la pena que sentí al separarme de ellas, y al menos causaros alguna contrariedad. Para vergüenza mía y vuestra os confieso que me sentí más ligada de lo que pienso deciros a estas fruslerías, y que de nuevo me percaté de que necesitaba de todas mis reflexiones para deshacerme de cada una de ellas en particular, precisamente cuando me desvanecía de no estar ya ligada a vos. Pero se logra todo aquello que se quiere por tantos motivos. Las puse en manos de doña Brites. Cuántas lágrimas me ha costado esa decisión. Después de 1000 emociones y de 1000 incertidumbres que vos ignoráis y de las cuales desde luego no os daré cuenta, la conjuré a que nunca más me hablara de ellas, a que no me las devolviera nunca,
ni aun cuando yo se las pidiese para verlas por última vez, ya que en fin os las mandara sin decírmelo. No he conocido del todo el exceso de mi amor, hasta después de querer hacer todos los esfuerzos posibles para curarme de él. Y me temo que no me hubiera atrevido a emprenderlo si hubiese podido prever tantas dificultades y tantas violencias. Estoy convencida de que amándoos a pesar de vuestra ingratitud, hubiera experimentado sentimientos menos desagradables que al dejaros para siempre. He sentido que me sois menos querido que mi pasión, y he tenido extrañas dificultades a luchar contra ella después de que vuestro proceder insultante me hizo odiosa vuestra persona. El orgullo natural de mi sexo no me ha ayudado a tomar ninguna resolución contra vos. He sufrido vuestros desprecios y hubiera soportado vuestro odio y los celos que me hubiera causado la inclinación que hubierais podido sentir hacia otra. Por lo menos hubiera tenido alguna pasión contra la cual luchar, pero vuestra indiferencia se me hace insoportable. Vuestras impertinentes protestas de amistad y los cumplidos ridículos de vuestra última carta me han hecho ver que todas las que os he escrito las habéis recibido sin que suscitaran emoción alguna en vuestro corazón, y que sin embargo las habéis leído. Ingrato. Todavía soy lo bastante loca como para sentirme desesperada al no poder hacerme la ilusión de que mis cartas no hayan llegado hasta vos y de que no os las hayan entregado. Detesto vuestra buena fe. ¿Acaso os había pedido que me dijerais sinceramente la verdad? ¿Por qué no me dejasteis mi pasión? Os bastaba con no escribirme. Yo no intentaba que me aclaraseis nada. Qué desgraciada soy, pues no logré obligaros a que os preocuparais un poco de engañarme, y al no poder ya excusaros más, sabed que me doy cuenta de que sois indigno de todos mis sentimientos y que conozco todos vuestros defectos. No obstante, si todo lo que hice por vos puede merecer que tengáis alguna pequeña consideración por los favores que os pido, os conjuro a que no volváis a escribirme y a que me ayudéis a olvidaros por completo. Si me asegurarais, aunque fuera débilmente, que al leer esta carta habíais sentido alguna pena, quizás os creería, y quizá también vuestra confesión y vuestro consentimiento me causarían despecho y cólera, y todo esto podría enardecerme. No intervengáis pues en mi proceder, ya que sin duda estropearíais todos mis proyectos, fuera cual fuera el modo como intervinierais. No quiero saber el efecto de esta carta. No turbéis el estado para el cual estoy preparándome. Me parece que podéis sentiros satisfecho con los males que me causáis, ya que quisisteis hacerme desgraciada. No me saquéis de mi incertidumbre. Espero que con el tiempo la convertiré en alguna tranquilidad. Os prometo no odiaros. Desconfío demasiado de los sentimientos de violencia
para atreverme a abandonarme a hacerlo. Estoy convencida de que en este país encontraré quizás a un amante más fiel, pero ¿quién podrá darme amor? La pasión de otro podrá llenarme. ¿Pudo en vos algo la mía? ¿Acaso no experimento en mí misma que un corazón enternecido no olvida nunca a quien le hizo conocer unos sentimientos que ignoraba y que era capaz de experimentar, y que todos sus sentimientos están ligados al ídolo que se creó, que sus primeras ideas y sus primeras heridas no pueden ser ni curadas ni borradas, que todas las pasiones que se ofrecen para socorrerle y que se esfuerzan en contentarle, en vano le prometen una sensibilidad que ya no vuelve a encontrar, que los placeres que busca sin ningún deseo de hallarlos nuevamente solo sirven para que sepa que nada le es tan querido como el recuerdo de sus dolores. ¿Por qué me hiciste conocer la imperfección y el disgusto de un afecto que no debía durar eternamente, y las desgracias que siguen a un amor violento cuando no es recíproco? ¿Y por qué una ciega inclinación y un cruel destino se empeñan a menudo en interesarnos por quienes solo son sensibles a otras personas? Aunque de un nuevo afecto pudiera esperar alguna distracción, y aunque encontrara a alguien de buena fe, siento tanta piedad por mí misma que tendría grandes escrúpulos en llevar al último hombre del mundo al estado a que me habéis reducido. Y por más que no me hallo obligada a teneros ninguna consideración, no podría decidirme a ejercer sobre vos una venganza tan cruel, aun cuando dependiera de mí mediante un cambio que no preveo. Ahora estoy intentando excusaros y me doy cuenta de que una religiosa por lo general no inspira mucho amor. Sin embargo, me parece que si algún hombre fuese capaz de razonar sobre la elección que hace, debiera ligarse a las religiosas más que a las otras mujeres. Nada les impide pensar incesantemente en su pasión. Nunca se sienten distraídas por las mil cosas que en el mundo disipan y ocupan. Me parece que no es muy agradable ver que la mujer a la cual se ama está siempre distraída a causa de mil pequeñeces, y hay que tener muy poca sensibilidad para soportar sin desesperarse que no hable más que de reuniones, de vestidos y de paseos. Sin cesar se está expuesto a los celos. Las otras mujeres están obligadas a los miramientos, a los cumplidos, a las conversaciones. ¿Quién puede asegurar que no hayan algún placer en todas estas ocasiones y que no soportan a sus maridos siempre con un extremo disgusto y sin consentimiento alguno? ¿Cómo tienen que desconfiar de un amante que no les exija rendir una exacta cuenta de estas cosas, que crea fácilmente y sin inquietud
lo que ellas le dicen y que con toda tranquilidad y confianza las vea sujetas a estos deberes. Pero no pretendo probaros con buenas razones que tenéis que amarme. Esto sería un medio muy malo y ya empleé medios mucho mejores y que no me dieron buen resultado. Sé demasiado bien cuál es mi destino para intentar superarlo. Seré desgraciada durante toda mi vida. ¿Acaso no lo era cuando os veía a diario? Me moría de miedo de que no me fuerais fiel. Quería veros a todas horas y esto no era posible. Me turbaba el peligro que corríais al entrar en el convento. No vivía cuando estabais en el ejército. Me desesperaba no ser más hermosa y más digna de vos. Me lamentaba de la mediocridad de mi condición. A menudo creía que el afecto que parecíais sentir por mí os podía causar algún perjuicio. Creía que no os amaba lo bastante. Por vos conocí la cólera de mis padres y en fin me hallaba en un estado tan lastimoso como este en el que me encuentro ahora. Si me hubierais dado algunas pruebas de vuestra pasión después de marcharos de Portugal, yo hubiera hecho todos los esfuerzos posibles por salir de mi país, me hubiera disfrazado por ir a reunirme con vos. Ay, ¿qué me habría ocurrido si no os hubierais preocupado de mí? Una vez me hallara en Francia. ¡Qué confusión! ¡Qué delirio! ¡Qué colmo de vergüenza para mi familia que me es tan querida desde que ya no os amo! Ya veis que con frialdad me doy cuenta de que hubiera podido ser aún más digna de lástima de lo que soy. Y os hablo razonablemente, por lo menos una vez en la vida. No quiero saber si os gustará mi moderación y si estaréis contento de mí. Ya os he rogado que no me escribáis más. Y otra vez os conjuro a que no lo hagáis. Nunca reflexionasteis sobre el modo como me habéis tratado. ¿No creéis que estáis más obligado a mí que a nadie en el mundo? Os he amado como una insensata y qué desprecio he sentido por todo lo demás. Vuestro proceder no es el de un hombre de bien y a la fuerza teníais que sentir por mí una aversión natural, puesto que no me amasteis perdidamente. Me dejé hechizar por cualidades muy mediocres. ¿Qué hicisteis que debiera agradarme? ¿Qué sacrificasteis por mí? No buscasteis otros 1000 placeres. Renunciasteis al juego y a la casa. No fuisteis el primero en marchar para ir al ejército. No llegasteis después de todos los demás. Os expusisteis locamente a pesar de que en nombre de mi amor os rogué que os cuidarais. No buscasteis el medio de estableceros en Portugal, en donde erais apreciado. Una carta de vuestro hermano os hizo partir sin que lo dudarais un solo momento. ¿Y acaso no he sabido que durante el viaje estuvisteis del mejor humor del mundo? Hay que confesar que estoy obligada a odiaros mortalmente. Yo misma atraje todas estas desgracias sobre mí. Primero, con excesiva buena fe, os acostumbré a una gran pasión.
Para hacerse amar es necesario el artificio, es necesario buscar con cierta habilidad los medios de apasionar. Por sí solo el amor no suscita el amor. Vos quisisteis que yo os amara, y puesto que así lo deseabais, hubierais hecho cualquier cosa para lograrlo. Incluso si hubierais decidido amarme si hubiera sido necesario, pero os disteis cuenta de que podíais tener éxito en vuestra empresa sin poner pasión alguna por vuestra parte y de que no la necesitabais en absoluto. ¡Qué perfidia! Creísteis poder engañarme impunemente. Si algún azar os devuelve a este país, os anuncio que os entregaré a la venganza de mi familia. He vivido largo tiempo en un abandono y en una idolatría que me horrorizan, y mis remordimientos me persiguen con un rigor insoportable. Siento vivamente la vergüenza de los crímenes que me habéis hecho cometer, y ya no me domina la pasión que me impedía darme cuenta de su enormidad. ¿Cuándo dejará mi corazón de ser desgarrado? ¿Cuándo me veré libre de esta cruel confusión? Sin embargo, creo que no os deseo mal alguno y que me decidiré a consentir que seáis feliz. Pero ¿cómo podéis ser feliz si tenéis un corazón orgulloso? Quiero escribiros otra carta para deciros que dentro de algún tiempo quizás estaré más tranquila. Qué placer me causará poder reprocharos vuestros injustos procederes una vez ya no me sienta tan vivamente afectada por ellos, y cuando pueda deciros que os desprecio, que hablo con gran indiferencia de vuestra traición, que he olvidado todos mis goces y todos mis dolores, y que solo me acuerdo de vos cuando quiero. Es verdad que tenéis grandes ventajas sobre mí y que me desvelasteis una gran pasión que me hizo perder la cabeza, pero no podéis envaneceros mucho. Yo era joven y crédula, estaba encerrada en este convento desde mi infancia, solo había visto a personas desagradables. Jamás había escuchado los elogios que vos me hacíais sin cesar. Me pareció que os debía los encantos y la belleza que hallabais en mí y de los cuales me hacíais dar cuenta. Oí hablar bien de vos, todo el mundo me hablaba a vuestro favor y vos hacíais todo lo necesario para enamorarme, pero al fin he salido de este encantamiento. Vos me habéis proporcionado grandes socorros y confieso que tenía gran necesidad de ellos. Al devolveros vuestras cartas, guardaré cuidadosamente las 2 últimas que me escribisteis y las releeré todavía más a menudo de lo que leí las primeras, para no volver nunca más a caer en mis debilidades. Qué caras me cuestan. Y qué feliz hubiera sido si vos hubierais querido soportar que os amara. Me doy cuenta de que todavía mis reproches y vuestra infidelidad me preocupan demasiado, pero acordaos de que me he prometido a mí misma un estado más apacible y lo conseguiré.
o bien tomaré alguna resolución extrema de la que os enteraréis sin mucho disgusto. Pero ya no quiero nada de vos, y soy una loca por repetir estas cosas tan a menudo. Es necesario que os deje y que no piense más en vos. Incluso creo que ya no volveré a escribiros. ¿Acaso estoy obligada a daros cuenta de todos mis sentimientos? Fin. Bueno, para concluir entonces les voy a leer ahora la nota con que el traductor en español nos presenta el caso, para que se lleven pues esta curiosidad y cada quien construya su propia incertidumbre respecto del origen y la autoría de las cartas portuguesas, ¿sí? Las 5 epístolas atribuidas a Mariana Alcoforado, religiosa lusitana, siguen siendo un enigma, y así yo creo que vale la pena mantenerlo. Se hallan entre el documento confidencial revelado sin respeto y la literatura en que se han convertido, aun cuando su redacción no pretendiera ser literaria. En todo caso, un enigma esplendoroso, y siguen interesando lo mismo por lo que tienen de arte de la palabra, voluntaria o no, que de manifestación de una experiencia amorosa. También, claro, ¿ya? También claro por lo enigmático de su autoría, la vida que por fuerza de la palabra pasa a ser obra de arte, el arte que puede haber creado una existencia ya incontestable, sea como sea. He aquí un texto de los que no se olvidan. Creo que estaremos de acuerdo. Mi traducción de las cartas portuguesas, que llevé a cabo durante el otoño y el invierno de 1960, es una de las últimas realizadas cuando aún se podía creer que las escribió Sor Mariana Alcoforado, y probablemente es la primera que se publica en castellano después de que las investigaciones literarias tal vez destruyeran una leyenda y proclamaran una verdad. Sor Mariana Alcoforado, monja lusitana, fue seducida, según parece, por el conde Chamilly, joven capitán de la caballería francesa que participaba en 1644 en el asedio de Ferreira. Chamilly, olvidadizo, partió luego para Francia y dio por terminada la aventura. El hecho nada tiene de original, pero las 5 cartas que, como se creía, Mariana envió al conde quedaban como una de las más rotundas expresiones del amor femenino. Yo creo que es indudable que habla una mujer. Es muy poco probable que un hombre se finja esta femineidad, esta condición de mujer. Pero bueno, cada quien como quiera. Conspicuos eruditos se esforzaron en demostrar la veracidad histórica de la religiosa y el idilio con Chamilly. Otros atribuían las cartas a un masculino y desconocido escritor y negaban la existencia de la monja portuguesa en su calidad de autora de las epístolas y de protagonista de la aventura sentimental. Al parecer, ciertas razones y contradictorias apoyaban lo mismo a los unos que a los otros, hasta que unos profesores proponen una nueva tesis. Existieron los protagonistas de la supuesta aventura, que tal vez fue un hecho, pero las cartas
no las escribió Sor Mariana, sino Monsieur Gabriel Guillerac, secretario ordinario de la Cámara y Gabinete de Luis XIV. Estuvo en lo cierto Rousseau cuando opinaba: apostaría todo a que las cartas portuguesas han sido escritas por un hombre. Eso pensó Rousseau, y claro que la opinión de Rousseau contaba mucho en muchos. Ocurrió pues que el protagonista masculino de la posible, aunque no probada aventura, algo le contaría a Guillerac, que estimuló la imaginación del escritor, un escritor desde luego muy notable. Las cartas portuguesas aparecen en 1669 en Francia. Al principio y hasta nuestros días se dio por perdido el original. Las epístolas fueron publicadas como una traducción de Guillerac y como algo debido a una persona indiscreta. Quizás Guillerac sintió escrúpulos de firmar con su nombre lo que atribuía a un personaje real, a una monja contemporánea suya. Las cartas se hacen famosas, toda Europa las lee, son traducidas, son contestadas, se imitan,